despertó el gallo. Qué bonito se. Quién sabe de quién sea de ustedes, pero qué bueno que están en un lugar donde pueden escuchar los gallos. Este, vamos a esperar tantito que entren sus compañeros. Perdón, es que estamos con lo de los exámenes finales de licenciatura de tesistas y entonces estamos ahí revisando los trabajos y mañana ya empiezan a presentar, entonces teníamos que analizar, evaluar unos trabajos, perdón, que me tuve que quedar un rato con los compañeros. Entonces, vamos a platicar el día de hoy. Ya nada más les voy a hacer una plática, ya no es práctica ni tienen que entregar reportes, básicamente de algunas herramientas que quiero que conozcan, de lo que pudimos ver de Consol, que no fue mucho, pero algunas cosas que me gustaría que tuvieran la potencialidad del software, ¿no? De softwares como ese, no necesariamente ese, pero algún otro software parecido puede hacer lo mismo. Entonces, voy a compartir una presentación y les platico de esto. Entonces, déjenme poner compartir pantalla. Muy bien, entonces. Ya están viendo esta presentación, muchachos. Sí. Sí. Muy Sí, bien. pues ya la vemos. Sí, ya la ven. Bueno, vamos a esperar nada más que entren, a ver si entran un poco más de compañeros de ustedes y iniciamos con esto. Muy bien, muchachos. Bueno, les voy a platicar de un tema que no se ve aquí, pero miren, puede servirle a algunos de ustedes para, ya que comenzaron a usar un poquito Console, a lo mejor se pueden meter en un poco más de ejercicios, hacer más trabajo. Y les quería platicar de una de las aplicaciones del software como el que usamos aquí, el Console. Básicamente es una de las aplicaciones de las más importantes de ese tipo de softwares para nosotros como ingenieros electricistas. Es el cálculo de parámetros. ¿A qué me refiero con el cálculo de parámetros? Bueno, miren, ustedes saben que todos los elementos eléctricos, los transformadores, las líneas de transmisión, los cables, tienen asociados parámetros que los caracterizan, por ejemplo, la capacitancia, la inductancia y las pérdidas, ¿no? O la resistencia, como le llamamos. Entonces, muchas veces se requiere calcular estos parámetros. Ya vimos en el caso del diseño del transformador que una parte importante que teníamos que calcular era la reactancia de cortocircuito o la impedancia del transformador, porque era una propiedad importante, una característica importante del transformador que teníamos que calcular. Si recuerdan, vieron cómo se calculaba, por ejemplo, la resistencia, la resistencia del transformador, los devanados, se calculaba de manera sencilla, ¿no? Era básicamente en base a la potencia que se disipaba, pues ya sabíamos que era I por R cuadrada, entonces de ahí podíamos despejar la resistencia, ¿no? Conociendo las pérdidas.
Y conociendo, por ejemplo, también conocemos el diámetro del conductor, conocemos la longitud de los devanados, sacamos la resistencia por unidad de longitud y luego multiplicamos por la longitud del cable y obtenemos la resistencia del conductor. Después por ahí venía un cálculo de la reactancia, no sé si recuerdan la reactancia del transformador, y el cálculo era a través de una fórmula ahí semiempírica experimental que tiene el libro, que nos permite calcular la reactancia. Bueno, esa es una manera de calcularla, ¿va? En base a experimentación, a fórmulas empíricas, pero hay perdón, hay otras técnicas, principalmente los tres principales métodos para calcular parámetros son a través de mediciones, si se puede medir directamente la capacitancia, la inductancia, por ejemplo, de un conductor, de un cable, pues se hace, ¿no? Si es de un inducto, de un transformador, pues también se puede medir, por ejemplo, la prueba de cortocircuito, ¿no? Y de circuito abierto nos permiten determinar esos parámetros. Eh, en una línea de transmisión, bueno, a veces ahí es un poco complicado, pero medirlas, pero también podríamos medirlas. La segunda opción es utilizar un análisis de campos electromagnéticos, como por ejemplo con los software que hemos visto, ¿no? Que son métodos numéricos que nos permiten calcular campos electromagnéticos y determinar esos parámetros. Y la tercera es que tuvieran una solución analítica, ¿no? Si es que pudiéramos tener una solución analítica para esos parámetros, pues las podríamos utilizar. Hay otros métodos por ejemplo, el método de imágenes, no sé si lo han llegado a ver por ahí para calcular parámetros de una línea de transmisión. Eso podría servirnos para calcular los parámetros, ¿no? De cualquier elemento. Por ejemplo, miren, este es el circuito equivalente del transformador que nosotros vimos para la prueba de impulso, ¿se acuerdan? Este circuito equivalente, si recuerdan, tenía inductancias, capacitancias, resistencias, ¿no? Que cada elemento representaba el comportamiento de una sección del devanado. Por ejemplo, decíamos, esto puede ser tan detallado como que fuera una espira, por ejemplo, esta sección fuera una espira, o pueden ser varias espiras, o un bloque de espiras, una sección de espiras que tienen resistencia por el conductor y tienen una inductancia también asociada al conductor, una capacitancia que está asociada a la capacitancia entre espiras y una resistencia que está asociada a las pérdidas en el dieléctrico, por ejemplo, en el aislante que tienen entre espiras y la capacitancia que tenemos a tierra. Ustedes han trabajado mucho bueno, o si no han trabajado, van a trabajar mucho con circuitos equivalentes de dispositivos eléctricos. Por ejemplo, este es el de un transformador para el caso de la prueba de impulso, ¿no? Pero también tienen el circuito equivalente del transformador para baja frecuencia, que es el que nosotros vimos en la clase, donde está la rama serie que representa la reactancia de dispersión, las pérdidas en el devanado, y la rama en derivación, que es la rama que está representando por donde se van las corrientes de vacío, ¿no? Que es la rama de las pérdidas en el núcleo y la rama de la inductancia asociada al devanado, ¿no? Al núcleo, perdón, al núcleo de transformador. Entonces, si ven, esos son circuitos equivalentes que han utilizado en sus cursos. También vieron circuitos equivalentes seguramente de una máquina rotatoria. Van a ver circuitos equivalentes de las líneas de transmisión, por ejemplo, cómo es el circuito equivalente, porque de esa manera nosotros podemos analizar su comportamiento, cómo responden ante una excitación, cómo se comporta la propagación de la onda a lo largo de una línea de transmisión. Cuando vean, por ejemplo, en potencia, ya comiencen a ver flujos de potencia o calculen las caídas de potencial a lo largo de las líneas, cuando vean cortocircuito. Todos, si ven, son circuitos equivalentes. Al final estamos trabajando con circuitos que representan o que son un modelo que representa el comportamiento de ese dispositivo. Al final nosotros es mucho con lo que trabajamos, con circuitos equivalentes. Pero esos circuitos equivalentes requieren de que nosotros le demos los valores. Ya hay circuitos equivalentes ya bien establecidos y ya podemos recurrir a un modelo y decir, bueno, este es mi modelo y así lo voy a diseñar, así lo voy a modelar en la línea de transmisión, por ejemplo, como un circuito pi, un circuito T
por ejemplo, una línea de transmisión. No sé si ya lo han visto por ahí en potencia. Pero ¿cuánto valen los parámetros, no? ¿Cuánto valen los parámetros que están incluidos en ese modelo equivalente o ese circuito equivalente? Pues hay fórmulas para calcularlos, hay fórmulas, por ejemplo, para la línea de transmisión y hay fórmulas bien conocidas de cómo calcular la capacitancia, la inductancia, las pérdidas en el conductor de una línea de transmisión y ustedes las pueden utilizar. ¿Cuándo son geometrías típicas? Cuando ya son geometrías diferentes, ahí hay que a lo mejor buscar alguna manera diferente de determinar los parámetros. Pueden ser a través de la medición directamente, modificar las ecuaciones que se tienen, las ecuaciones que están aproximadas muchas veces para calcular esos parámetros. O también la última opción o la otra opción sería el cálculo de esos parámetros mediante un software como es COMSOL o Elemento Finito. Aquí es lo que les comento, ¿no? Dicen, ¿cómo determinar estos parámetros? ¿Cómo los determinamos? Hay dos opciones, yo les decía tres, pero hay dos opciones, así podemos definirlas, ¿no? Que para determinar los parámetros, una es medirlos experimentalmente o calcularlos a través de un modelo, por ejemplo, elemento finito o de un modelo electromagnético. Para resolver los modelos aplicados a un problema en particular, se tiene que resolver un sistema de ecuaciones, ya sea de manera analítica, numérica o numérica a través de métodos como el elemento finito. Entonces, esto es lo que les quiero mostrar, cómo es que COMSOL o cualquier software, no nada más COMSOL, les permite a ustedes calcular estos parámetros. Ya teniendo el circuito equivalente, por ejemplo, del transformador, ustedes pueden analizar pues, su respuesta transitoria, su respuesta en estado estable, dependiendo del tipo de circuito o de modelo que estén simulando, pero ven que ya ustedes pueden analizar el comportamiento de ese dispositivo. Entonces, siempre el contar con modelos de cualquier dispositivo de la red eléctrica o incluso de la red completa nos permite a nosotros analizar cómo se comporta, ¿no? Ya un ingeniero electricista les decía, pues, se va a dedicar mucho a esa parte. Bueno, muchos de los ingenieros electricistas se dedican a modelar transitorios en líneas de transmisión, flujos de potencia, cortocircuito. Y si ven, todo es en base a un modelo al que le hacen, con el que simulan, ¿no? Un problema, ¿no? Una condición, por ejemplo, de un cierre de un interruptor, una descarga atmosférica o la energización de un circuito. Todo eso nos puede ayudar para entender esos problemas, un circuito equivalente. Ahora, ¿cómo calculamos los parámetros? Bueno, me voy a ir rápido aquí, muchachos, porque si no, no acabamos, pero miren, la capacitancia es el primer parámetro que hay que calcular. Ustedes saben que la capacitancia, bueno, que vamos a ver aquí, que la capacitancia se define como la relación que existe entre, o más bien la capacidad de almacenar energía en forma de campo eléctrico de un arreglo de placas de dos conductores, por ejemplo, dos espiras, ¿no? Dos espiras que están separadas por un dieléctrico. Si ustedes las energizan, se va a almacenar un campo eléctrico entre ellas, se va a almacenar energía en forma de campo eléctrico. O también lo pueden ver como se va a inducir una carga entre esos dos elementos, ¿no? Va a haber una carga almacenada entre esos dos electrodos que están formando la capacitancia, que pues nosotros siempre asociamos una capacitancia a dos placas paralelas, pero pueden ser dos conductores de una línea de transmisión, entre ellos hay capacitancia de un conductor de fase a tierra, tenemos capacitancia, ¿no? Entonces, la fórmula que está aquí, la primera me relaciona la carga que se almacena en ese arreglo de dos conductores con el voltaje que le aplicamos. Y la relación la constante de proporcionalidad entre esas dos condiciones es lo que nosotros conocemos como capacitancia. Es la capacitancia, y la capacitancia muchas veces la definimos como la capacidad de almacenar energía de un arreglo de almacenar carga, perdón, de un arreglo de dos electrodos cuando está sometido a una diferencia de potencial. Es decir, si yo le aplico 10 volts, va a almacenar una carga. ¿Cuánta carga? Pues eso depende de la capacitancia, ¿están de acuerdo? Ya nada más multiplico la capacitancia por el voltaje que le estoy aplicando y voy a obtener cuánta carga está almacenando ese arreglo. Esa ecuación la vemos desde circuitos. Si recuerdan, la otra opción otra fórmula que tenemos que nos relaciona la capacitancia, pero ahora con la energía, es esta ecuación que nos dice que la energía almacenada en un capacitor es igual a un medio de la capacitancia por el voltaje al cuadrado. ¿Se acuerdan de esta ecuación, no? Bueno, miren, estas son dos ecuaciones que podemos utilizar para calcular
Capacitancia, si yo a un arreglo le aplico tensión y puedo medir la carga que se almacena, pues fíjense, ya con eso yo podría calcular la capacitancia, la despejo de aquí, ¿están de acuerdo? O si a un arreglo también le aplico tensión y veo cuánta energía almacena, W, pues yo puedo despejar entonces de aquí la capacitancia y encontrar cuánto vale la capacitancia de ese arreglo. Eso lo podemos hacer experimentalmente o con fórmulas. Miren, aquí no me, pero miren, aquí está la capacitancia en forma de ecuaciones, perdón, de ecuaciones integrales o integrando la carga. Por ejemplo, ¿cuál es la carga que se almacena en una de las placas, en el arreglo de placas o de dos conductores que están formando la capacitancia? Pues es la carga es la integral de la densidad de carga en el volumen sobre la diferencia de potencial. La diferencia de potencial, ¿se acuerdan que les decía que se puede calcular como la integral de contorno del campo eléctrico? Entonces, esto sería matemáticamente así, partiendo de campos, el cálculo de la capacitancia. En el caso del campo en el cálculo de la capacitancia por el método de energía, que es la ecuación que les acabo, perdón, esta es la ecuación, perdón, esta es la misma ecuación que acá arriba, nada más la desarrollé un poquito porque erró. La sustituyo por la ley de Gauss y llego a esta ecuación. Esto sería la fórmula de calcular, no voy a darles muchos detalles, pero es la fórmula en que se calcularía la capacitancia en función del campo eléctrico que yo determine. ¿Se acuerdan que yo les enseñé cómo calcular campo eléctrico en COMSOL, en un arreglo sencillo, en un capacitor, en un arreglo de un conductor coaxial, ¿se acuerdan? Y ahí calculábamos la capacitancia. El campo eléctrico, fíjense, ya teniendo el campo eléctrico, pues podemos calcular la capacitancia con estas ecuaciones. Si conocemos, si lo queremos hacer por el método de energía, pues lo que hacemos es calcular el campo eléctrico, ya lo tenemos, calcular la energía en función de esos campos eléctricos. D, recuerden que es epsilon E. Entonces, con esto, conociendo ya el campo eléctrico, yo también puedo calcular la energía. Si conozco la energía, puedo despejar la capacitancia de aquí, de esta ecuación de energía, y obtener cuánto vale la capacitancia en función de la energía almacenada dentro de la regla. Entonces, esas fórmulas las podemos utilizar para calcular capacitancia. Aquí están, miren, hay la opción de por el medio de método de carga o por el método de energía, que es el del lado derecho. Yo puedo calcular la capacitancia en un arreglo. Entonces, a eso se refiere, con esa manera podemos calcular las capacitancias. Ahora, la capacitancia propia, bueno, aquí están las fórmulas, miren, yo puedo calcular la capacitancia entre dos placas, nada más si yo, fíjense, cuando yo energizo estas dos placas, una de ellas almacena carga positiva y la otra carga negativa, si la alimento con una fuente de corriente directa, por ejemplo, como esta que está aquí. La carga que se almacena en la placa positiva o en la placa que está cargada positivamente tiene que ser la misma que la que está en la placa negativa, pero con signo contrario, ¿están de acuerdo? Entonces, yo en COMSOL, por ejemplo, lo que hago es energizo este arreglo de dos conductores, que pueden ser estas placas, calculo la energía, la carga que está almacenada aquí, muy fácil. COMSOL me dice, ¿quieres calcular carga en alguna superficie? Pues nada más dime qué superficie y yo te la integro y te defino cuánto vale la carga en esta placa. Si ya la tengo, entonces la divido nada más entre el voltaje que estoy aplicando y encuentro la capacitancia propia, le llamamos a este arreglo, a esta capacitancia de este arreglo de placas paralelas. Si por el contrario yo quiero calcularlo con el método de energía, a COMSOL le digo, hago la simulación en COMSOL, energizo con una fuente de corriente directa y luego le digo a COMSOL, intégrame la energía que hay entre las dos placas, que es la energía que se almacena en forma de campo eléctrico. Y COMSOL me calcula la energía aquí adentro, muchachos, de esta placa, entre estas dos placas, en el dieléctrico que está entre las dos placas. Y ya conociendo esa energía, pues nada más la multiplico por 2 y la divido entre el voltaje al cuadrado, que es como le hago, como resulta el despeje de capacitancia de esta ecuación de energía. Y ya puedo calcular la capacitancia. Si ven ustedes, para este arreglo muy particular de placas paralelas, la capacitancia la podemos calcular con una ecuación analítica, ¿no? Que es C es igual a epsilon por el área sobre la distancia, ¿se acuerdan? Es de esa manera calculamos la capacitancia, pero cuando son arreglos muy sencillos como estos. Cuando son arreglos ya más complicados, como dos conductores, un arreglo triaxial, ahí se complica el problema y no hay fórmulas analíticas. Entonces, una manera es resolverlos a través de COMSOL.
Ahora, déjenme comentarles, ese es el concepto de capacitancia propia, pero también hay una condición que se llama capacitancia mutua. Miren, se los voy a explicar con este arreglo que está aquí. Supongamos esta es una línea de transmisión, muchachos, ¿sí? Tenemos tres conductores, A, B y C, una línea trifásica que va en el aire, ¿no? Y acá está el plano de tierra, miren, está el plano de tierra. Y fíjense, estas serían todas las capacitancias involucradas en ese arreglo. Noten que hay una capacitancia de la fase A, vamos a empezar con la fase A. Hay una capacitancia de la fase A tierra, que es la CG, si están de acuerdo, capacitancia a tierra. Hay una capacitancia de la fase a la fase C, si lo ven, están acoplados con esta capacitancia. Y la capacitancia que existe entre la fase A y la fase B. Si ven estas capacitancias, pues, bueno, nosotros no los vemos, no es un capacitor que está ahí conectado, muchachos, es el acoplamiento a través del aire, ¿no? El acoplamiento capacitivo que hay entre las fases, no es que tengamos un capacitor ahí conectado, no, es el acoplamiento que se genera entre estos dos conductores, en cualquiera de estos dos conductores, entre estos dos conductores, entre estos conductores, perdón, de un sistema trifásico, es un acoplamiento. Hay dos acoplamientos, uno es capacitivo y otro es magnético, muchachos, ¿sí? O inductivo. Si ven, hay dos tipos de acoplamientos, el magnético y el eléctrico. En este caso, el eléctrico es definido por la capacitancia. Entonces, vean, este arreglo que tenemos ahí de capacitancias es lo que pasaría en una línea de transmisión, así se verían las capacitancias. Muy bien, entonces, fíjense que aquí hay ya un concepto que se define como capacitancia propia y otro que es capacitancia mutua. Miren, si yo tuviera este circuito y le analizo hago el análisis de nodal, por ejemplo, quiero conocer los voltajes en los nodos A, B y C de este arreglo, ¿qué hacen, muchachos? Aplicamos pues, una teoría de circuitos, ¿no? Que lo más fácil aquí sería aplicar análisis nodal, si están de acuerdo. Análisis nodal y con eso ustedes pueden determinar pues lo que quieran, los voltajes en los nodos, por ejemplo. ¿Cómo lo hacen cuando están utilizando un circuito como este? Pues aplican, pues, por ejemplo, análisis de inspección nodal, ¿no? Y dicen la suma de todas las admitancias que llegan a este nodo para sacar la Y-bus, no sé si se acuerdan de eso que vieron en circuitos. Es la suma de las admitancias que llegan, las admitancias que llegan al nodo B, la suma de las admitancias que llegan al nodo A, la suma de las admitancias que llegan al nodo C. Entonces, si se acuerdan con eso, van formando la matriz de admitancias. Y de ahí, bueno, recuerden que de hacer análisis nodal, pues encontrarían algo parecido aquí. Aquí me falta uno entre omega C, uno entre J omega para que no, perdón, J omega, para multiplicar J omega por esto, porque recuerden que la admitancia en un capacitor es J omega C. La impedancia es 1 sobre J omega C. Pero como estamos haciendo análisis nodal, aquí deben de ser las admitancias, si están de acuerdo. Entonces debería de ser aquí J omega por la capacitancia propia. Esta capacitancia propia, si ven, acá lo definimos, es la capacitancia A subíndice A y que está formada por todas las capacitancias que llegan al nodo A. ¿Cuáles están llegando? La CG, la CH y más esta CH que tenemos acá también. Entonces, estas forman la capacitancia C, si están de acuerdo que es la CAA en este caso. Por simetría, vean que las capacitancias son iguales, la CAA, CBB y CCC son las mismas, ¿no? Por la simetría que hay con este problema. Entonces, por eso vean que la diagonal principal son las capacitancias. Aquí está mal, no lo terminé, pero aquí es C, la capacitancia de la diagonal principal. Déjenme terminarlo. ¿Dónde estoy? Aquí. Esta es C. Este es nada más C. Perdón, aquí no sé por qué me equivoqué. No lo había hecho. Es la capacitancia C. La capacitancia propia del arreglo. De la fase, en este caso es la fase, la 3, que sería la C. Acá es CH, perdón, aquí me equivoqué, no sé por qué, menos CH. Y estas son, fíjense, esto que está aquí son las capacitancias mutuas, las que están fuera de la diagonal principal. Son las capacitancias mutuas y también son iguales. En este caso estamos suponiendo que son iguales, por eso son el mismo valor. Entonces, esta ecuación
que está aquí, esta ecuación de esta matriz de capacitancias, les quiero mostrar cómo se pueden calcular en COMSOL directamente toda esta matriz de capacitancias, es decir, hacer un cálculo para todas estas capacitancias y el software ya se los da como un arreglo de capacitancias. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, esto es calcular capacitancias. Recuerden la matriz de capacitancias, donde ya tienen muchos conductores que están acoplados a través de capacitancias como esta línea de transmisión. Vean, aquí están las tres fases A, B y C. Los nodos corresponden a las fases, ¿no? Pero este es el arreglo de capacitancias que podríamos ver por unidad de longitud de la línea, por ejemplo, por cada metro de longitud de la línea. Así lo veríamos. Ahora, el otro parámetro es la inductancia, muchachos. ¿Qué es la inductancia? Recuerden que la inductancia es la capacidad de almacenar energía en forma de campo magnético de un conductor. Entonces, la inductancia es otro parámetro importante. ¿Cómo lo podemos calcular? Bueno, hay varias formas. Aquí me voy a ir rápido, muchachos, pero miren, de su teoría de circuitos, recuerden que la inductancia la podemos calcular como en los enlaces de flujo entre la corriente, es decir, cuando ustedes energizan un conductor, un conductor cilíndrico, supongamos un alambre, lo energizan, a su alrededor se forma un campo magnético, ¿están de acuerdo? Ese campo magnético genera un cierto número de líneas de flujo, que son este phi que tenemos aquí. Entonces, si yo conozco el flujo que se está generando, yo sé que, miren, aquí está la ecuación que nos daban en circuitos eléctricos, por aquí está, déjenme ver dónde está, aquí está, miren, es esta que me dice, aquí n es el número de espiras, si es que fueran más espiras, ¿no? Pero me dicen que el flujo que se genera en un conductor está en función de cuánta corriente yo le aplique, ¿están de acuerdo? Pero la relación de proporcionalidad o la relación que existe entre la corriente y el flujo que se genera es un parámetro que nosotros conocemos como inductancia, muchachos. La inductancia es esa constante de proporcionalidad entre la corriente que le aplicamos y el número de líneas de flujo que se generan. Entonces, si yo energizo un conductor y calculo el flujo con, por ejemplo, COMSOL, yo puedo despejar la inductancia y decir, bueno, entonces la inductancia va a ser igual al flujo sobre la corriente que está circulando a través de ese conductor. Ahora vean que la inductancia, al igual que la capacitancia, son condiciones que no dependen de cuánta corriente o cuánta tensión yo le esté aplicando al elemento. Ese es un parámetro que depende tanto la capacitancia, déjenme regresar tantito a la capacitancia para que lo vean. La capacitancia, al igual que la inductancia, son parámetros que no dependen de la corriente que le esté inyectando, de la magnitud de la corriente o de la tensión que le esté aplicando, por ejemplo, a un capacitor. Si yo le aplico más voltaje, pues la corriente, la carga que se almacena va a incrementar en la misma proporción. Entonces, la capacitancia es un parámetro constante, no varía con la tensión que yo le aplique, ¿sí? Si mi capacitor es de tantos microfaradios, pues no importa la tensión que le aplique, ese es su valor de capacitancia. En el caso de la inductancia, también en una línea de transmisión, por ejemplo, de una fase de una línea de transmisión, su inductancia tampoco no va a cambiar con la corriente que yo le aplique. Ese es un parámetro que depende de su geometría y del medio que lo rodea, de sus propiedades magnéticas del medio que lo rodea, pero no de la corriente que yo le aplique. Entonces, este parámetro también lo puedo calcular. Aquí, por ejemplo, si les digo calculo el flujo y conozco la corriente, pues despejo la inductancia y la puedo calcular de esta manera. También hay otra opción que es a través de la energía. La energía que se almacena en un inductor, recuerdan, es un medio de L por I al cuadrado. Fíjense, ahorita no le hagan caso a todas las ecuaciones, nada más vean esta ecuación que está aquí. Vean que de aquí, si yo pudiera calcular la energía que se almacena en un arreglo de, por ejemplo, una espira o un arreglo de espiras, yo puedo calcular cuánta energía en forma de campo magnético se almacena y de aquí, y conozco la corriente, por supuesto que le estoy aplicando, porque es un valor que yo le aplico, despejo la inductancia y puedo obtener entonces la inductancia en función de la energía almacenada dividida entre la corriente. Y fíjense, eso me permite hacer cálculos de inductancia y capacitancia en conductores. De la misma manera, muchachos, hay inductancias propias y inductancias mutuas. Por ejemplo, cuando se acoplan dos espiras, dos circuitos como estos que están aquí, miren, hay una inductancia propia que se refiere a los enlaces de flujo que cortan la propia bobina que se está energizando. Pero si ven, yo energizo una bobina y le acerco otra, ¿qué va a pasar? La segunda bobina, aunque no circulara corriente en la segunda bobina, por el acoplamiento magnético que hay con la primera,
va a existir flujo que corta la segunda espira, que es el fenómeno del transformador, ¿están de acuerdo? Entonces aquí la inductancia que existe entre la bobina A y la bobina B, pues es lo que nosotros conocemos como inductancia mutua. El acoplamiento magnético que hay lo podemos caracterizar por la inductancia mutua entre estos dos circuitos. Entonces, de la misma manera, muchos de nosotros tenemos inductancias propias, inductancias mutuas, que podemos calcular con ya sea ecuaciones analíticas, aproximaciones que podamos por ahí, o también con elemento finito. Y miren, nada más para mostrarles, aquí está por el método de energía, también se puede calcular por el método de energía la inductancia propia, la inductancia mutua, calculando energía en el medio que estamos modelando, es decir, en el arreglo que estamos modelando. Entonces, aquí, bueno, ya me voy a pasar a los cálculos en COMSOL para que lo vean. Por favor, si a alguien le interesa, pueden ver ahí, hay tutoriales de COMSOL que les permiten analizar este tipo de problemas. Aquí está uno. ¿Sí ven este problema de COMSOL, muchachos? Todavía no se ve nada. No se ve, déjenme mostrárselos. Aquí está, aquí está, perdón. Ya está, ¿sí lo ven? Ya se ve, profe. Miren, este es un arreglo de un cable triaxial. Sí saben que los cables triaxiales, pues pueden ser, por ejemplo, para líneas aisladas en hexafluoruro, trifásicas, o incluso puede haber cables trifásicos en XLP. No es muy común, pero vamos a suponer que este es un cable. Déjenme mostrarles la geometría. Este es un cable trifásico que nosotros tenemos podemos tener una línea aislada en gas. Vean, aquí está el cable trifásico. Déjenme mostrarles la geometría. Ahorita lo vemos, no es que está tardando, pero es vean, no sé si alcanzan a ver los tres conductores, ahí está, miren. Este es un cable trifásico, aislado en gas, por ejemplo, hay algunas subestaciones o algunos arreglos que pueden tener algunas instalaciones que pueden tener cables aislados en gas, le llaman Gas Insulated Systems. Pueden ser líneas de transmisión como este, ¿no? Que van tres fases dentro de una funda o de un contenedor que lleva hexafluoruro o algún otro gas. Lo más común es hexafluoruro. Y aquí están los tres conductores. Ya no es una línea aérea como la que tenemos las que tenemos en líneas de alta tensión, ¿no? Es un aislado en gas. Entonces, vean, aquí, por ejemplo, yo quisiera es un ejemplo que les doy a mis alumnos de posgrado, donde les enseño a calcular capacitancias, matrices de capacitancias. Aquí la idea es que calculemos la matriz de capacitancias del arreglo trifásico de estos tres conductores. COMSOL ya lo hace de manera muy rápida, lo puede hacer con una opción que se llama terminales. Miren, aquí en el estudio yo pongo en Electrostatics, recuerden ese problema electrostático, la capacitancia se calcula como un arreglo, como un problema electrostático. Recuerden, el caso electrostático es la ecuación de Poisson, básicamente, o de Laplace, si no hay carga espacial. Y vean, este es el problema, y aquí, con la opción de terminales, miren, esta aquí dice terminal 1, terminal 2 y terminal 3, yo puedo seleccionar a cada fase, le doy un nombre de terminal y le aplico una tensión, por ejemplo, un volt. Aquí no importa la tensión que yo le aplique para calcular la capacitancia, no va a depender. Si yo le aplico 10 volts, 20 volts, 30 volts, va a ser lo mismo. La capacitancia no depende de la tensión. Entonces aquí por default viene un volt. Y luego lo que hago aquí hay una manera de hacer el cálculo de la capacitancia para todo el arreglo. Y miren, aquí lo que se hace es básicamente se va energizando cada uno de los conductores, se calcula la energía que se almacena en cada uno de ellos, se van rotando la energización. Por ejemplo, aquí miren en resultados, les estamos viendo aquí cómo se energiza, está energizado uno nada más de los conductores, pero se van energizando los tres, uno por uno, y va calculando, aquí está energizado nada más miren, por aquí lo dice, ¿no? Es solución 1 para el conductor, bueno, no dice nada más, no dice qué terminal es, pero está alimentando, solución 2, déjenme ver, ahí miren, luego alimentamos el otro, a ver, déjenme ver si es este. No está, pero bueno, entonces, aquí está el problema, miren, ahí está el problema internamente, el software, perdón, internamente hace la rotación de la energización. Primero energiza uno, luego el otro, para ir calculando la matriz de capacitancias. Y noten aquí ya, miren, aquí les muestro la tabla,
los valores de la evaluación global. Déjenme ver si está aquí. Miren, aquí está la matriz de capacitancias. No, esta no es. No, aquí están, bueno, sí, aquí están, nada más que no tienen los valores más que de las de la propia. Miren, aquí están la matriz de 3 por 3 que es la matriz de capacitancia. Aquí no sé por qué este ejemplo me dio Nan, no lo calculó, pero aquí están las matrices, la matriz de capacitancias. Entonces, ¿cómo se lo puede hacer de manera fácil ya? Por favor, si alguien lo quiere ver, pueden recurrir a algunos ejemplos, tutoriales que hay en la red para calcular capacitancias, pero vean, esta forma es una forma muy rápida que calcular capacitancias de arreglos, como este, por ejemplo, pero miren, aquí les pongo otro más interesante. Esta es una línea de transmisión. Sí la ven, ¿verdad? Ahorita. ¿Sí la ven? Sí, sí, Este, sí. miren, aquí están tres conductores, nada más que como es un espacio muy grande, no se alcanzan a notar, pero miren, aquí están las tres fases. Voy a hacer un zoom. Aquí están tres fases, no sé si... Profe, yo sigo viendo el console, no sé si... Ajá, sí, Comsol, pero ahora estamos viendo un ejemplo de una línea de transmisión. Miren, aquí están tres conductores, tres fases. Las fases son compuestas por dos conductores, este, por fase. Miren, aquí está el arreglo, es un arreglo en bundle conductor o en grupo, ¿no? O sea, recuerden que hay veces que requieren las líneas de transmisión, ya cuando son de gran tensión, alta potencia, no es un solo conductor per fase, pueden poner dos conductores por fase, ¿no? Es decir, están al mismo potencial, pero están separados una distancia. Hasta entonces creo que no se ve, profe, porque siguen apareciendo solo 3 conductores. Ay, perdón, entonces déjenme mostrarles. Ahí sí lo ven. ¿Sí ven este semicírculo? Sí, Sí, ya profe, ya se ve. Muy bien, perdón, miren. Gracias. Entonces, aquí estamos en el problema de un sistema trifásico, una línea de transmisión donde van tres fases. Cada fase lleva dos conductores por fase, es decir, es un arreglo en haz, el haz de los conductores, pero en este caso son dos conductores por fase. No se alcanzan a ver aquí porque esto es aire, yo lo que estoy simulando es el aire, pero vean aquí, si le hago un zoom, van a ver, nadie está trabajando con el maestro Tejada, Carlos Tejada de tesistas, ¿no? ¿Alguno de ustedes sí conocen al maestro Tejada? Sí, Él trabaja. profe, yo Usted está... en radiointerferencia. Muy bien, sí, nosotros trabajamos junto con Carlos en muchas cosas y una de ellas es, no sé qué va a hacer usted ahorita, ¿qué está trabajando? Es un análisis comparativo de métodos de cálculo de la radiointerferencia. Ajá. ¿Va a usar COMSOL? ¿No le ha dicho? Eh, Me gustaría usarlo, pero no he llegado a eso todavía, profe. Bueno, no sé, porque a lo mejor Carlos ya me hubiera platicado, porque sí, hay alguna manera de calcular. Ahorita hay una compañera, no sé si ya le dio la tesis de Ali, que hizo un cálculo de radiointerferencia. Pero bueno, No, entonces profe. ellos están calculando los campos eléctricos, pero aquí este es un ejemplo de campos de cálculo de capacidades. Miren, aquí están las de los dos conductores, si los alcanzan a ver, ¿no? Si notan, ahí están los dos conductores de una de las fases. Por acá están los otros, nada más que a ver, lo voy a ir haciéndolo más pequeñito. Miren, acá están los otros dos conductores y acá están los otros dos conductores de la otra fase. Entonces, por ejemplo, calcular la matriz de capacitancias de este arreglo lo pueden hacer también de manera muy fácil. Aquí, si ven, aquí está la matriz global, déjenme ver, aquí está, miren. Esta es la matriz de capacitancias de el arreglo. Aquí está, es de 3 por 3, la calculé dos veces, no sé por qué, pero aquí está, miren, una vez. Esta es la matriz de capacitancias del arreglo de 3. Aquí está, perdón, esta es la matriz de capacitancias, 3 por 3. Aquí en la diagonal principal está la matriz, la capacitancia propia y las capacitancias mutuas. Entonces, eso es para un ejemplo, ¿no? Para calcular matrices de capacitancias en líneas de transmisión, por ejemplo, que es un parámetro bien importante para cuando ustedes simulen una línea de transmisión y quieran simular la capacitancia o calcular la capacitancia, miren, aquí se puede, ¿no? Y lo hace de un solo muy rápido, ¿no? No tienen que estar haciendo cálculos así tan complicados, sino que ya COMSOL les permite hacerlo de manera rápida con una opción que se llama terminales, por ahí si alguien lo quiere revisar, pero es básicamente calcular campo eléctrico, calcular energía y aplicar las fórmulas que les mostraba y determina entonces la matriz de capacitancias.
Entonces, esta es una opción que pueden ustedes utilizar para cálculo de parámetros. En este caso es la capacitancia en una línea de transmisión. ¿Hay fórmulas analíticas? Sí, hay muchas fórmulas analíticas o semianalíticas para calcular capacitancias, pero el problema muchas veces es que esas fórmulas tienen limitantes. Por ejemplo, ¿qué tal si aquí el suelo, supongamos, las fórmulas tienen típicamente la opción de que el suelo es plano, ¿no? ¿Qué pasaría si ustedes quieren simular la matriz de capacitancias de un suelo que pues no es uniforme, que para empezar está, miren, déjenme mostrarles que está, por ejemplo, que tiene una montaña en medio, o que tiene un río que va al lado, ¿no? ¿Cómo le hacen para calcular la capacitancia? Porque los parámetros ya cambian un poco, ¿no? Entonces, pues ustedes con COMSOL no es más que dibujar esa parte que es diferente, darle las propiedades, por ejemplo, si es agua, si esto fuera agua, ¿cómo sería? Y calcular la capacitancia. O supongamos otra cosa, por ejemplo, aquí está la línea de transmisión, pero ¿qué tal si a un lado pasan una, una vía férrea, por ejemplo? ¿Cómo le afecta la capacitancia, no? O si pasa una línea de otro nivel de tensión, muchachos. ¿Qué tal si pasara por aquí una línea de corriente directa y una de corriente alterna en paralelo? Fíjense que ahora hay un acoplamiento capacitivo, no nada más entre las fases de la línea de corriente alterna, también hay un acoplamiento capacitivo con los polos de la línea de corriente directa. A eso se le llama línea híbrida, ¿no? Entonces, cuando hay esa condición, pues ahí las fórmulas pueden no estar bien definidas y podemos nosotros recurrir a softwares como este, porque aquí en COMSOL no es más que ponerle los otros dos conductores o hagan de cuenta una estructura que pasara por aquí, ¿no? A un lado y que me pudiera calcular las capacitancias, porque si yo paso una línea de transmisión por donde está, por ejemplo, una barda o no una barda, una estructura, supongamos, a un lado que tiene una longitud muy grande y que modifica el arreglo, pues porque va a modificar la capacitancia, esa barda, por ejemplo, supongamos que se fuera. Hagan de cuenta que quieren hacer una línea de transmisión que corra a un lado del muro que está en Estados Unidos, entre Estados Unidos y México, ¿no? Que es metálico y que está bien alto, ¿no? Y la línea pasa a un lado. Entonces, fíjense, aquí podemos poner una estructura que simule la altura de esa pared y decir, ah, bueno, entonces esa pared, como está a tierra, pues lo pongo a tierra, calculo la capacitancia y voy a ver que la capacitancia se modifica porque ya no es la geometría original. Entonces, cosas como ese tipo no las pueden hacer de manera sencilla analíticamente y por lo tanto herramientas como esta les pueden servir mucho, ¿no? Y nada más déjenme mostrarles. Este sería entonces, por ejemplo, de capacitancia. El caso de cálculos de inductancia, déjenme mostrarles un caso. Aquí lo tenemos. Déjenme, voy a dejar de compartir para mostrarles otra vez. Cuando quieran calcular inductancia, miren, aquí está un ejemplo. Aquí es un ejemplo sencillo que yo empiezo con estos problemas con unos cursos que doy por ahí. El acoplamiento entre dos espiras, miren, aquí tengo dos espiras, no sé si aquí no las alcanzan a ver, pero ahorita les hago un zoom. Sí están viendo ahora un semicírculo, pero vertical, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe, sí lo Bueno, vemos. miren, aquí tengo dos espiras, ¿sí? Dos espiras que pueden ser las espiras de un devanado, muchachos. Vean cómo esas dos espiras, pues me interesaría calcular la inductancia de cada una de ellas y la inductancia mutua que hay entre ellas. Entonces, con COMSOL también lo puedo hacer. Miren, aquí yo energizo una de ellas. Aquí en este caso, es un campo magnético el que tengo que resolver. Por eso, ¿se acuerdan que vimos un ejemplo de magnetic fields cuando vimos el efecto de profundidad de penetración, efecto pelicular? Aquí también es el mismo modelo, un magnetic field, el mismo caso. Y vean aquí los estudios. Bueno, este estudio me permite a mí calcular la inductancia entre bobinas, entre las dos vueltas, perdón. Aquí estoy energizando una de ellas. Si ven, hay campos magnéticos que están así. Aquí es un campo axial simétrico porque estoy simulando que son espiras redondas. Entonces, no simulo en 3 dimensiones, sino en 2 dimensiones, nada más un corte transversal para que pueda yo hacer el dibujo. Pero en realidad estoy simulando un caso 3 dimensiones. Miren, aquí les voy a mostrar cómo COMSOL me puede mostrar, aquí es una rebanada nada más, déjenme ver si aquí tengo otra opción más, no, es una sola rebanada, pero ven, aquí está la espira, miren, pero estoy simulando nada más un pedacito, nada más de la espira, ¿no? Pero
es el mismo comportamiento, nada más lo multiplico por el número de cortes por ejemplo, este fue un ángulo, no sé, de 16 grados, creo. Entonces, para hacer los 360 grados, pues nada más tengo que repetir esto, toda la geometría. Aquí, miren, lo puedo hacer aquí en datasets. Déjenme mostrarles aquí en Revolution. Lo puedo hacer aquí seguramente nada más tengo 45 grados, le puedo poner 360 y plot. Bueno, y ya está la espira, no se nota, pero ahí está la espira, adentro de esa esfera. Acá sí la veo. Ahora sí voy a ver la espira completa. Y vean, ahí está la espira adentro, no sé si la alcanzan a ver. Ahí está. Ahí están las dos espiras, miren. Entonces las estoy simulando para calcular su inductancia propia e inductancia mutua entre estas dos espiras. Y ya por acá, en valores derivados o en tablas, en valores derivados, yo puedo calcular la inductancia. Entonces, también, por favor, si alguien quiere checarlo en COMSOL, aquí incluso le estoy en COMSOL, en las herramientas de COMSOL o las ayudas de COMSOL, les pueden mostrar ejemplos de cálculo de inductancia o de resistencia. Por ejemplo, aquí miren, yo le estoy ya calculando la resistencia. Entonces, hay varias opciones, muchachos, pueden ustedes, aquí están las inductancias, miren, aquí las inductancias de la bobina, o las inductancias mutuas, las propias, las puedo calcular con COMSOL. Y bueno, esto les puede ayudar mucho para cálculos de cosas que no sean típicas, ¿no? Que no tengan la forma de la fórmula, la forma o la geometría para la que existen aproximaciones analíticas. Aquí, por supuesto, nada más son dos espiras, pero yo pude haber puesto más espiras y ya simular un devanado, que es más trabajo porque hay que hacer todo el dibujo, pero bueno, eso es algo que nada más sería cuestión de ir generando el dibujo. Entonces, estas son herramientas importantes que pueden tener en COMSOL. Déjenme, último ejemplo. Si ven este ejemplo del transformador, no Seguimos sé viendo si... las espiras, profe. Muy bien, déjenme mostrarles ahora. Miren, este es un trabajo que están desarrollando unas compañeras, compañeros del semestre que ya, por cierto, mañana presentan, por eso estoy bien apurado porque mañana tienen que presentar y como siempre se vino el tiempo encima. Así que ustedes tengan mucho cuidado muchos con ustedes si tienen que apurarle en vacaciones para que avancen, porque regresando se va el tiempo rapidísimo y ya no acabamos. O no acaban ustedes más bien. Entonces, cuando les dicen, ya, mañana tienes que hacer tu examen, luego ni les avisan con tiempo, ¿no? Sino, ya, la semana que entra el viernes o pasado mañana ya presentas tu trabajo. Híjole, entonces nos ponen ahí en predicamentos entre sus directores y sus compañeros. Entonces, miren, ellos están simulando el transformador que se diseñó que es del ejemplo del capítulo 4. Muchos, miren, este es el diseño. Aquí si notan, hay un corte transversal del flujo. Miren, estas son las arcadas, ¿se acuerdan de las arcadas? Los devanados, y vean el flujo, cómo se distribuye para esta condición. Ahí se puede ver el flujo del el transformador, en el transformador trifásico. Aquí sus compañeros déjenme mostrarles otros ejemplos. A ver si están algunos otros ejemplos. No, este es nada más la corriente en una bobina, parece. Pero noten, pueden calcular muchas cosas, ¿no? Pueden calcular. Aquí con ellos la idea es que calcularan los parámetros del transformador y vean que están calculando, por ejemplo, aquí impedancia y corriente, aquí están calculando los valores esto lo hicieron ellos, aquí calcularon la inductancia propia vista desde el primario del transformador, que son los cálculos que nosotros hacemos. Y entonces, en el capítulo 4, aquí lo calculan, pero con COMSOL, vean, con COMSOL. ¿Qué ventaja tienen? Bueno, por ejemplo, aquí un compañero de ustedes, Carlos, tal vez pudieras utilizar esto, no sé si vale la pena que entres, porque miren aquí, yo puedo variar algunas condiciones, por ejemplo, miren, puedo variar la frecuencia, ¿no? Aquí la frecuencia de la simulación, por ejemplo, Carlos está trabajando en ver el calor que se genera, por ejemplo, en el núcleo o en los devanados cuando incrementa la frecuencia. Y vean aquí, yo puedo hacer un barrido paramétrico empezando 60 Hz, luego subirle a, no sé, 1000, 2000, si es 1000 Hz, y que simule
ese problema con diferentes frecuencias. Entonces puedo verificar qué pasa con las pérdidas en el núcleo, qué pasa con las pérdidas en el devanado, y ir viendo el efecto de la frecuencia en las pérdidas, ¿no? Entonces, son cosas bien, bien interesantes que uno puede hacer. Por supuesto, no es rápido, pero para proyectos de tesis, trabajos que quieran, bueno, ustedes ya no, porque ya están en octavo, ya tienen su trabajo, pero este tipo de problemas los pueden resolver con esta herramienta. Lo que les quiero enfatizar, muchachos, es sigan usando esta herramienta, por favor. O sea, vean, por ahora que estén en vacaciones, pónganse, bueno, van a estar apurados con su tesis, pero pónganse a resolver problemas. Si lo tienen instalado el console en su casa, en su computadora, busquen ejemplos, ¿no? Por ahí de simulación, háganlos, vayan aprendiendo. Esto, ATP también, sigan utilizándolo, porque son herramientas que les pueden dar mucha ventaja sobre a lo mejor otros compañeros que no ven este tipo de cosas. Entonces, digo, aquí no vimos mucho porque desafortunadamente no es el propósito del curso, pero sí, por lo menos se enteraron de que existe, pudieron entrar a hacer algunas cosas ya. Y de aquí en adelante, muchachos, ya de ustedes dependería que se pudieran volver más expertos en este tipo de simulaciones, muchachos. Por supuesto, hay que invertirle tiempo, pero bueno, ahí está. Y también recuerden, ATP, busquen la manera de seguir haciendo experimentación, simulación con ATP, porque es muy, muy importante, ¿no? Junto con los otros softwares que les van a dar en sistemas de potencia, que también son bien importantes, ETAP, por ejemplo. No sé si les están enseñando algún software en potencia. A No, mí no. no. Bueno, hay muchos softwares. Hay cursos gratuitos por ahí en línea, busquen cursos que les puedan dar de ETAP, por ejemplo, hay cursos de 20 horas, 10 horas así, que a ellos les interesa que ustedes aprendan a usar su software, porque pues la idea es que tengan gente que pueda comprar ese software, ¿no? Entonces, por ahí mis alumnos siempre, los de maestría sobre todo, se meten mucho a a ese tipo de cursos de MTP, que es algo parecido a ATP, por ejemplo, ETAP. ETAP es una herramienta muy utilizada para análisis de sistemas de potencia. Métanse a esos cursos, son introductorios, muchos, pero bueno, les dan una idea de lo que pueden hacer con esas herramientas. Y entonces, pues sigan preparándose en esa parte del manejo de software especializado, que hay muchos, ¿no? Hay muchos que ver por ahí. Bueno, esto era lo que les quería comentar, muchachos. Ahí, bueno, les invito a que sigan preparándose mucho, que lean mucho, trabajen duro, muchachos, porque ya el último semestre pues es pesado, ¿no? Y nos vemos el próximo día, no, el próximo lunes, ya que me envíen sus trabajos, por favor, temprano me los pueden enviar el domingo y el lunes, me envían a la práctica, por favor, envíenmela temprano el lunes, porque en la tarde tengo que subir calificaciones. ¿Y qué les iba a decir? Pues eso sería todo, muchachos. Bueno, por ahí, si alguien, bueno, siempre los invitamos a que vean la opción de si quieren hacer maestría. Nosotros tenemos un posgrado ahí en la sección de posgrado de ingeniería eléctrica de la CEPI de CIME en eléctrica. Entonces, por ahí les invitamos porque siempre hay pues, alumnos que quieren seguir estudiando. Nosotros tenemos becas de CONACYT. Tenemos, ahorita le están dando como 13,000 pesos mensuales por seguir estudiando una maestría para ahí con nosotros. Les comento dos opciones. Hay una opción de que entren por promedio. Si tienen promedio de más de 8.5, pueden aspirar a entrar directamente sin hacer el propedéutico. Si quieren hacer el propedéutico porque no tienen el promedio no de más de 8.5 o porque quieren hacerlo, muchas veces muchos alumnos, compañeros de ustedes, dicen, no, yo quiero hacer el propedéutico porque aprendo muchas cosas en el propedéutico. Entonces, entran a través del propedéutico, son 6 meses en el propedéutico. El problema a veces es que tienen que pasar el propedéutico, si no lo pasan, y tenemos muy buenos maestros en el propedéutico, o sea, en el propedéutico les dan el maestro Mohamed Badawi, no sé si les dio clases de matemáticas, él da el propedéutico en la parte de matemáticas, en la parte de métodos numéricos está el maestro Jesús Reyes, y en la parte de circuitos está el maestro David Sebastián o el maestro Tomás. Tomás Hussein, cualquiera de los dos les toca eso. Ahí hay dos opciones en circuitos, pero
Tan solo el propedéutico les gusta mucho, ¿no? Porque aprenden mucho. Y ya los que le echan ganas y pasan, pues fíjense, ya tienen una beca. Tienen una beca de 13,000 o 13,500, creo que les dan al mes por trabajar, por hacer una maestría y después, bueno, ya tienen otras mucho más oportunidades, ¿no? Saliendo con una maestría. Entonces, pues los invito ahí, hay varias áreas, los que les gusten, hay áreas de análisis de CEPS, transitorios, alta tensión, compatibilidad electromagnética, electrónica de potencia. Vean la página por ahí, busquen CEPI ESIME eléctrica y van a encontrar la página de la ESIME, de la sección donde pueden ustedes ver información. Les platico esto, bueno, porque es un comercial que siempre le hacemos, ¿no? Porque siempre nos interesa tener buenos alumnos, muchachos, ustedes son buenos, así que cualquiera que se interese por hacer una maestría, pues no, me pueden preguntar o aquí, miren, déjenme, ahorita les presento la página rápido, nada más que no sé por qué mi máquina está muy lenta, la página de la CEPI ESIME, CEPI Electric ESIME Zacatenco, nada más para que la ubiquen y vean información, muchachos, es una buena opción, ahorita sobre todo que pues, el trabajo está un poco difícil, bueno, sí hay, ¿no? Pero tal vez les pueda costar un poco más de trabajo. Déjenme mostrarles la página. Seguramente ya los han invitado, si algunos están trabajando con compañeros de la sección como directores, pues ahí, esta es la página, muchachos, aquí está la opción de posgrado. Miren, aquí está la maestría, aquí está el núcleo básico, aquí pueden ver, bueno, ahí está yo, ahí está el maestro Mohamed, otros profesores de electrónica, de compatibilidad, el doctor Holguín, el doctor Romero, David, Daniel, todos ellos son, bueno, profesores de ahí. Y acá tenemos a los otros profesores también de corresponsales, el maestro Tomás, algunos de estos los conocen, el doctor Mota. Todos son profesores bastante buenos, ¿no? O sea, no es, digo, no se podía, ¿no? Pero sí hay muchos maestros que son bastante buenos para lo que quieran. Y aquí las áreas de investigación, miren, aquí están, pueden ver qué líneas de investigación tenemos. Están análisis de CEPS, donde aquí están los profesores que están involucrados en CEPS. Acá está el análisis de control de sistemas de potencia y de máquinas eléctricas. Aquí están los profesores, la compatibilidad electromagnética en CEP, en circuitos, en sistemas eléctricos. Ahí están, bueno, yo también participo ahí, pero están los profesores de compatibilidad, de compatibilidad electromagnética, el doctor Linares, el doctor Alfredo. Estabilidad, todo lo que son fenómenos dinámicos en redes de potencia, ahí pueden ver quiénes están, alta tensión y transitorios, bueno, que es donde yo participo, aquí está también, entonces pueden ver qué opción les interesa, muchachos, hay varias opciones, ¿no? Todo lo que mercados, alta tensión, transitorios, electrónica de potencia, ahí pueden checar, jóvenes, y pues si se animan ahí, pueden pedir información ahora que ya estén saliendo para que, pues, por ahí a lo mejor se animan y nos vemos por ahí ya en los cursos de maestría, muchachos. Nos vemos entonces el próximo lunes. No nos vemos, yo les mando la calificación y si hay alguna opción, alguna corrección, por favor, yo les voy a decir a qué hora nos podemos reunir para cualquier aclaración. ¿Sale? Sale, muchachos. Fue un placer haber sido su maestro. Cuídense mucho. Gracias, profe. Muchas gracias, Igualmente, profe. profesor. Muchas gracias, profe. Échenle muchas ganas, muchachos. Cuídense mucho. Sí, hasta luego. Que esté bien. Igualmente, cuídense, muchachos. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Cuídense, jóvenes, que estén bien.